Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y la receta que te traigo para el día de hoy son estas fantásticas y deliciosas canoas de pollo, ideales para realizarlas un fin de semana y compartirlas en familia. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Comencemos. Comenzamos colocando en el agua tibia la levadura, media cucharada de azúcar, lo removemos, lo vamos a tapar y lo dejamos reposar por aproximadamente 10 minutos en un lugar cálido hasta obtener una mezcla espumosa. En una taza vamos a colocar la harina, el azúcar, el aceite, la mezcla de levadura que teníamos reposando. Observen que la misma está bien espumosa. Y vamos a comenzar a remover para que se vayan integrando los ingredientes. Por último le vamos a incorporar la sal y luego vamos a pasar esta mezcla a la mesa de trabajo donde vamos a terminar de unificar todo con nuestras manos. Una vez que tengamos todo bien integrado, vamos a comenzar a amasar por aproximadamente 15 minutos o hasta obtener una masa lisa y elástica. Una vez que hemos terminado con el proceso de amasado, vamos a engrasar una taza con un poquito de aceite y allí vamos a colocar la masa. Luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su tamaño. Mientras la masa reposa, yo voy a preparar un poquito de salsa de tomate casera y para ello voy a tomar unos tomates que estén bien maduros y les voy a realizar un corte en forma de cruz. Luego los voy a colocar en agua caliente y voy a dejar que hiervan por aproximadamente 5 minutos o hasta que veamos que la piel comienza a desprenderse. Luego los vamos a retirar del fuego y les vamos a quitar la piel y las semillas. Y una vez que ya estén pelados y sin semillas, los vamos a colocar en el vaso de la licuadora con 3 dientes de ajo y un poquito de orégano o albahaca. Y así vamos a obtener una salsa de tomate casera para nuestra preparación. Los ingredientes que vamos a utilizar para el relleno son los siguientes. La salsa de tomate que acabamos de preparar, de la cual solamente vamos a utilizar un poquito. Una mezcla de pechuga de pollo, salchichas y champiñones previamente cocinados, queso mozzarella rallado, maíz en lata, crema de leche y orégano seco. Una vez terminado el tiempo de reposo y que veamos que la masa ha duplicado su tamaño, la vamos a colocar sobre la mesa de trabajo, vamos a formar una bola, la vamos a pesar y la vamos a dividir en 7 partes iguales. Una vez dividida, vamos a tomar cada porción de masa, vamos a llevar todos sus extremos hacia el centro y vamos a formar una bolita con cada una de ellas. Las tapamos y las dejamos reposar por 15 minutos donde no hayan corrientes de aire. Culminados los 15 minutos, vamos a tomar una de las porciones de masa para comenzar a trabajarla. Aplanamos un poco con nuestras manos y luego vamos a comenzar a estirarla con la ayuda de un rodillo, dejándola de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Una vez que la tengamos estirada, vamos a comenzar a doblar la masa en cada uno de sus laterales, creando de esta manera un borde. A continuación vamos a unir esos bordes en la parte superior e inferior hasta formar una punta. Vamos a presionar las orillas de cada borde contra la superficie para que no se nos vaya a abrir al momento de hornear. Y vamos a repetir este mismo procedimiento con cada una de las porciones de masa hasta culminar.
Cuando las tengamos listas, las vamos a colocar sobre una bandeja engrasada y enharinada. Y ahora procedemos a colocar su respectivo relleno. Yo en este caso, como les dije anteriormente, estoy utilizando una mezcla de pechuga de pollo, champiñones y salchicha, pero ustedes le pueden colocar el relleno que más les guste. Luego le vamos a colocar solo un poquito de la salsa de tomate que habíamos preparado, un toquecito de crema de leche, los granos de maíz, seguidamente el queso mozzarella rallado y por último espolvoreamos con un poquito de orégano seco. Cuando las tengamos listas, vamos a batir un huevo y vamos a barnizar sus bordes con la ayuda de una brocha de cocina. Luego la vamos a llevar al horno, el cual ya debe estar precalentado a 250 grados centígrados, y las vamos a dejar allí por aproximadamente 15 minutos o hasta que sus bordes estén doraditos. Y así han quedado estas espectaculares canoas de pollo recién salidas del horno. Te invito a que te deleites un fin de semana con esta maravillosa receta y que puedas disfrutar en familia de esta delicia hecha en casa con tus propias manos. Y si te gustó el video, me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Me puedes etiquetar las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad. Bye bye.